¿Alguna vez te has preguntado a qué se refiere el tema de LGBTI? En este video te voy a hablar un poco al respecto. Yo soy Mariana Salinas, terapeuta de RIA Psicólogos. Para que entendamos exactamente a qué nos referimos con estas siglas, primero tenemos que entender tres conceptos principales, que son identidad de género, rol de género y orientación sexual. Cuando hablamos de rol de género nos referimos a todas aquellas conductas socialmente establecidas y aceptadas que se consideran como masculinas o femeninas. Cuando hablamos de identidad de género nos referimos a la percepción que tenemos de nosotros mismos respecto a si somos hombres o mujeres. Y cuando hablamos de orientación sexual, hablamos de aquella atracción romántica o sexual que sentimos hacia las personas de nuestro mismo género o del género contrario. Para entender este tema, tenemos que conocer primero a qué se refieren las siglas. La L se refiere a la comunidad lésbica, es decir, a aquellas mujeres que sienten atracción sexual hacia las personas de su mismo género. La G se refiere a aquellos hombres que sienten una atracción sexual o romántica hacia las personas de su mismo género. La B se refiere a las personas que sienten atracción sexual hacia personas de ambos géneros, es decir, hombres y mujeres. La primera T se refiere a transvesti, es decir, aquellas personas que disfrutan asumiendo roles de género, de un género distinto al asignado al nacer. La segunda se refiere a personas que se identifican con un género distinto al que les fue asignado al nacer, es decir, transgénero. La tercera T, los transexuales, son personas que se identifican con un género distinto al que les fue asignado al nacer y que resuelven esta discordancia por medio de procedimientos hormonales o quirúrgicos que modifican su aspecto físico. Es importante reconocer que estas condiciones no significan por sí mismas un trastorno mental, motivo por el cual no deberían ser tratadas de este modo. Digo esto debido a las terapias de reconversión, terapias orientadas a modificar la identidad u orientación sexual de las personas que las reciben. Se ha demostrado que estas terapias no logran los objetivos establecidos, es decir, su eficacia es nula, y sin embargo generan una serie de síntomas asociados al estigma, al rechazo y a la culpa de las personas que lo reciben. Esto no significa que estas personas estén exentas al desarrollo de problemas o trastornos psicológicos. Sin embargo, es importante reconocer que estos no son inherentes a su condición, sino que obedecen o pueden obedecer a la exposición al rechazo o al estigma social y al mal manejo del estrés que esto genera. Dentro de los principales motivos por los cuales podemos buscar apoyo psicológico se encuentran aquellos comunes a la sociedad en general, como dificultades para establecer relaciones sociales, dificultades de pareja, mal manejo del estrés, entre otros, hasta problemas un poco más severos como tratamiento de la depresión, tratamiento de abuso de sustancias, conductas sexuales de riesgo, riesgo suicida o acompañamiento en la identificación y revelación de la orientación sexual o identificación de género. Si tú perteneces a esta comunidad y estás presentando alguna dificultad, considera que la terapia psicológica puede serte de ayuda. Te invito a ver los próximos videos en los que te platicaré sobre cómo la terapia psicológica puede ayudarte.